buenos días a todos. Realmente hoy es un día muy, pero muy especial. Hoy estamos escribiendo una página de la historia. ¿Qué tal? ¿Alguna vez pensó que iba a escribir una página de la historia? Hoy estamos escribiendo una página de la historia de nuestra iglesia porque hoy es la última vez que nos vamos a reunir en este cine, en este teatro que nos abrió la puerta durante varios años. Hoy va a ser la última vez porque el próximo domingo ya vamos a estar en el nuevo templo. Tenemos que darle un aplauso al Señor, ¿verdad? Recién, cuando estábamos alabando, Oscar mencionó que éramos como el pueblo de Israel, a punto de cruzar a la tierra prometida. Y es verdad. ¿Saben qué es verdad? El pueblo de Israel salió de Egipto después de estar muchos años esclavo y comenzó a caminar hacia la tierra prometida, pero les falló un pequeño detalle y tuvieron que quedarse muchos años en el desierto. Como 40 años tuvieron que quedarse en el desierto para aprender que tenían que confiar en Dios, que Dios iba delante de ellos. En un principio, para los que recuerdan la historia, ellos llegaron allí a las puertas de la tierra prometida y enviaron 12 espías para saber si podían cruzar o no. Cuando Dios les había dicho, crucen, que yo voy delante de ustedes. Sin embargo, ellos enviaron los espías y los espías volvieron diciendo, no se puede cruzar. Hay gigantes del otro lado, nos van a masacrar. Y Dios dijo, no, yo voy delante de ustedes, no le tienen que temer a los gigantes. Pero el pueblo de Israel se asustó y Dios dijo, con esa mente de esclavos no pueden entrar a la tierra de libertad. Así que les costó 40 años cambiar esa mente de esclavos que tenían por mente de hijos. Y recién entonces entrar a la tierra prometida. Todo el tiempo anduvieron dando vuelta en el desierto y mirando de lejos la tierra prometida sin poder poseerla, porque necesitaban cambiar su manera de pensar y confiar en que Dios iba a ir delante de ellos. Y ¿saben qué? Estoy contento en esta mañana porque a nosotros no nos costó 40 años. Quiere decir que no somos tan duros como el pueblo de Israel. Nos costó mucho menos, ya aprendimos que Dios va delante nuestro. En poquitos años ya aprendimos que aunque nos vamos a trasladar a un edificio muchísimo más grande que este lugar donde estamos, para capacidad para 800 personas, el Señor va delante nuestro y ese lugar va a estar lleno para su gloria y para su honra. Amén. Moisés, y miren, me voy a ir por este lado, porque es interesante. Moisés escribió un libro que se llama Deuteronomio. Deuteronomio, en un principio, cuando lo escribió en el original, se llama Palabras, porque, cuando luego la Biblia se tradujo al griego, la primera traducción de la Biblia de los idiomas originales al griego, que fue la versión Septuaginta, hace muchísimos años, la primera vez pusieron la palabra Deuteronomios, que es Deuteronomos, segunda ley. ¿Por qué? Porque era el segundo mensaje que Moisés le daba al pueblo de Israel. El primer mensaje se lo dio en el monte Sinaí, apenas habían salido de la cautividad en Egipto. Y 40 años después le da el segundo mensaje. El primero apenas saliendo, el segundo antes de entrar a la tierra prometida. Por eso lo llaman el segundo mensaje. Pero originalmente se llamó Palabras porque todo el libro de Deuteronomios es un mensaje que Moisés le da al pueblo de Israel antes de que entren en la tierra prometida. Ellos estaban todos allí en el desierto, todavía estaba el río Jordán y del otro lado la tierra prometida. La estaban viendo y estaban a punto de cruzar y Moisés dijo, muchachos, antes de cruzar, tengo algo para decirles de parte de Dios. Y por supuesto estamos en esta serie acerca de
de Lázaro y de la resurrección, el efecto Lázaro, y vamos a hablar de eso, pero como hoy es un día muy especial y nos hemos ya identificado desde que Óscar lo comentó en medio de las alabanzas con el pueblo de Israel a punto de poseer la tierra prometida, vamos a leer algunos pasajes de Deuteronomios leyendo lo que Moisés le dice al pueblo de Israel que estaba allí a punto de cruzar a su nueva casa, a su nuevo templo, a su nueva tierra prometida. Les dice Deuteronomios 4, los versículos que van del 1 al 9, dice: ahora escucha con atención los decretos y las ordenanzas que estoy a punto de enseñarte. Obedécelos para que vivas y para que puedas entrar y poseer la tierra que el Señor, Dios de tus antepasados, te da. No agregues ni quites nada a estos mandatos que te doy. Simplemente obedece los mandatos del Señor tu Dios. Obedece su palabra. Obedece su palabra. Esto nos lo está diciendo hoy a nosotros, que estamos a punto de dejar esta etapa e iniciar una nueva etapa. Estamos cerrando un tiempo y vamos a iniciar otro. Y continúa diciendo: síguelos al pie de la letra, todos esos mandatos, síguelos al pie de la letra y darás a conocer tu sabiduría y tu inteligencia a las naciones vecinas. Esto es muy importante. Cuando estas naciones se enteren de todos estos decretos, exclamarán: ¡qué sabio y prudente es el pueblo de esa gran nación! ¿Qué gran nación tiene un Dios que esté tan cerca de ellos, de la manera que el Señor nuestro Dios está cerca de nosotros cada vez que lo invocamos? Pero cuidado, dice Moisés, pero cuidado. Asegúrate de nunca olvidar lo que viste con tus propios ojos. No dejes que esas experiencias se te borren de la mente mientras vivas. Y asegúrate de transmitirla a tus hijos y a tus nietos. Esta es una parte cortita del mensaje que Moisés le da a ese pueblo que estaba allí antes de cruzar a la tierra prometida. Y yo rescato cuando les dice: mira, cuando tú pongas por obra todos estos reglamentos, todos estos decretos, toda esta palabra que yo te dejo hoy, cuando pongas por obra la Biblia, interpretándolo y agarrándolo para nosotros, las naciones que te rodean, la gente que te rodea en esa nueva tierra a la que vas, va a decir: ¡wow! Esa gente tiene un Dios que está cerca. Eso es lo que le está diciendo. La gente tiene que verlos a ustedes y decir: tienen un Dios que está cerca. Tienen un Dios que está cerca. Le dice Moisés: cuando esas naciones se enteren, exclamarán: tienen un Dios que está cerca. Qué linda esta expresión. Pablo Coelho, un escritor brasileño, autor de muchísimos libros, ha vendido más de 150 millones de copias, un respetado escritor, tuvo una vez escribió una frase en un libro de él que decía: todo lo que hagas en la vida dejará una marca. No todo lo que digas, todo lo que hagas en la vida dejará una marca. Impactar, dejar una marca, es algo que los hijos de Dios tenemos que hacer, que los discípulos del Señor Jesús hacían constantemente, dejaban marcas en la vida de la gente que los rodeaba por lo que hacían. Nosotros de alguna manera siempre impactamos a la gente por lo que hacemos. Dejamos marcas, aunque no nos damos cuenta, pero estamos de alguna manera impactando la vida de la gente que nos rodea, no por lo que decimos, sí por lo que hacemos. Ese es un gran detalle y nosotros tenemos que impactar la vida de la gente que nos va a rodear en este nuevo lugar a donde vamos. Tenemos que marcar la vida de las familias que nos van a rodear y ellos tienen que decir: tienen un Dios que está cerca. Jesús vivía impactando a la gente y vamos a leer ahora
una parte, una porción del Evangelio de Juan capítulo 11 que estamos estudiando cuando hablamos de Lázaro, porque el Señor Jesús y sus discípulos vivían marcando a la gente, impactándola, y la gente veía a Dios por las cosas que ellos hacían, no solo por las cosas que decían, sino por las cosas que hacían. Esto es muy importante porque tiene que ver con nuestra próxima etapa, tiene que ver por cómo nosotros vamos a salir de este lugar hoy y vamos a comenzar a vivir a partir del domingo que viene la próxima etapa en un nuevo lugar, en un nuevo templo, en una nueva zona residencial llenísima de gente que está esperando por nosotros. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 11 que hemos estado estudiando todos estos días, al ver lo que sucedió, y estamos recordando que esto fue cuando el Señor Jesús le dice a Lázaro que salga de su tumba después de 4 días de estar muerto, ¿recuerdan? Y resucita a Lázaro. Y entonces dice la Biblia en Juan 11, 45 al 52, al ver lo que sucedió, muchos de los que estaban con María creyeron en Jesús. Pero otros fueron a ver a los fariseos para contarles lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos convocaron al Concilio Supremo. Y miren lo que dijeron. ¿Qué vamos a hacer?, se preguntaron unos a otros. Sin dudas, este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si los dejamos seguir así, dentro de poco todos van a creer en él. Jesús está haciendo muchas señales milagrosas y todos van a creer en él. El Señor Jesús había dicho que iba a resucitar a Lázaro, porque había dicho cuando estaba apenas a unos kilómetros, esa enfermedad no es de muerte, y Lázaro realmente ya estaba muerto. Ustedes recuerdan cuando estudiamos esta historia, y cuando llega allí pone en hechos lo que había dicho. Y a partir de allí, a partir de ese gran milagro, la gente, se produce una revolución y muchísima gente cree en el Señor Jesús. Jesús hacía milagros constantemente. Él decía, Dios se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. E inmediatamente decía, Dios no quiere que estés enfermo, y sanaba al enfermo. El reino de los cielos se ha acercado, Dios tiene misericordia, y entonces él liberaba a personas que estaban poseídas por los demonios y hasta resucitaba gente como lo hizo con Lázaro. El Señor Jesús hacía muchos milagros y él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y por eso los religiosos de la época estaban preocupados y por eso dijeron, ¿qué vamos a hacer?, se preguntaran unos a otros. Sin duda, este hombre realiza muchas señales milagrosas. Si lo dejamos seguir así, dentro de pocos todos van a creer en él. Muchas señales está haciendo. Es peligroso. No solamente habla, sino que actúa. Y eso es peligroso porque está marcando a la gente y mucha gente está creyendo en él por lo que hace, por las señales milagrosas. Moisés decía en el pasaje que leímos hace un rato, las naciones vecinas tienen que reconocer y exclamar, ellos tienen un Dios que está cerca. Pero no por lo que nosotros digamos, sino por lo que nosotros hagamos, por lo que nosotros seamos. Tienen que ver en nosotros que hay un Dios que está cerca. El Dios de Juan está cerca de Juan, el Dios de Alberto está cerca de Alberto, el Dios de Marta está cerca de Marta. Eso lo tienen que ver. Los vecinos de West Kendall tienen que ver el gran milagro, el gran milagro. Vamos a leer otro de los milagros, de los grandes milagros que realizó el Señor Jesús y que ahora nos encarga que lo realicemos nosotros para que la gente crea. ¿Me escuchó? Sí, definitivamente. Él quiere que nosotros, que usted y yo, y nosotros como congregación, hagamos señales y milagros. Un milagro quiere que nosotros realicemos para que la gente crea. Vamos a ver en una historia, el Señor Jesús nos explica cómo hay que moverse. Vamos a leer en
en Lucas, en el capítulo 19 de Lucas, una historia bien interesante que seguramente usted conoce, dice que Jesús entró en Jericó y comenzó a pasar por la ciudad. Y allí había un hombre llamado Zaqueo. ¿Recuerda Zaqueo? Todos se acuerdan porque era bajito. Dice, era jefe de los cobradores de impuestos de la región y se había hecho muy rico. Zaqueo trató de mirar a Jesús, pero era de poca estatura, dice la Biblia, y no podía ver por encima de la multitud, así que se adelantó corriendo y se subió a una higuera sicómoro que estaba junto al camino, porque Jesús iba a pasar por allí. Se subió al árbol. Cuando Jesús pasó, Jesús miró a Zaqueo y lo llamó por su nombre. Zaqueo, le dijo, baja enseguida, debo hospedarme hoy en tu casa. Zaqueo bajó rápidamente, dice la Biblia, y lleno de entusiasmo y alegría llevó a Jesús a su casa, pero la gente estaba disgustada. Dice, y murmuraba, fue a hospedarse en la casa de un pecador de mala fama. Mientras tanto, Zaqueo se puso de pie delante del Señor y dijo, Señor, daré la mitad de mi riqueza a los pobres, y si estafé a alguien con sus impuestos, le devolveré 4 veces más. Miren, el Señor Jesús, como decíamos recién, hizo miles de milagros. Él sanó, resucitó, liberó, transformó, alimentó. Sin embargo, no recuerdo un testimonio de transformación tan grande como el que sucedió con este hombre, Zaqueo, después de recibir un milagro. Sí, porque Zaqueo también recibió un milagro de parte del Señor Jesús. Fíjense, recordarán algunos de ustedes el endemoniado que vivía en Gadara, el endemoniado gadareno, que cuando el Señor lo liberó de todos sus demonios, él dijo, Señor, me quiero ir contigo en el barco, quiero predicar el Evangelio. Sí, pero ojo, que Zaqueo dijo, voy a dar la mitad de mi riqueza. Eso es muy fuerte. Meterse la mano en el bolsillo. Dice, al que estafé le voy a devolver 4 veces lo que le estafé. Y definitivamente había estafado a muchos. Estamos hablando de un cambio muy radical en la vida de este hombre. Porque miren, el dinero marca la diferencia, ¿eh? Decir que va a dar la mitad de su fortuna, no sé otra persona que lo haya dicho en la Biblia. Es muy fuerte, después del milagro que recibió Zaqueo. Eso es mucho. El milagro que recibió Zaqueo y que el Señor Jesús nos manda a nosotros que hagamos para que la gente allí en West Kendall diga, esta gente tiene un Dios que está cerca, es amar al prójimo. Fíjense que el Señor Jesús no lo conocía a Zaqueo, no lo conocía. Sin embargo, lo miró en el árbol, entre medio de la multitud, y le dijo, Zaqueo, baja, voy a ir a tu casa. Y dice que Zaqueo se entusiasmó de una manera increíble, y aunque había oposición, sin embargo el Señor Jesús fue a su casa, se sentó con él en la mesa, intimó con él, lo amó, aunque Zaqueo no era de su equipo. Zaqueo no pensaba como pensaba el Señor Jesús, no era uno de sus discípulos, era una persona, dice la Biblia, de mala fama, era un estafador, era una persona que no tenía religión porque realmente era un judío que se había entregado a los romanos para cobrarle impuestos a los mismos judíos. No había nada más despreciable en esa época que un traidor vendido a los romanos que le sacaba la plata a sus propios hermanos. Increíble lo que era este hombre. Sin embargo, Jesús lo amó, lo llamó por su nombre, se acercó a él, fue a su casa y este hombre, después del milagro de amarlo, se transformó. Eso es lo que el Señor Jesús nos pide a nosotros que hagamos. Que dejemos de hablar y comencemos a realizar el milagro de amar a la gente. Simplemente eso. Vamos a leer en Mateo lo que dice el Señor Jesús. Dice en Mateo 5, han oído la ley que dice ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Era la ley de Moisés, pero yo te digo,
ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen, de esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en el cielo, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Si solo amas, dice el Señor Jesús, y a quien te ama, ¿qué recompensas hay por eso? Hasta los corruptos cobradores de impuestos hacen lo mismo. Si eres amable solo con tus amigos, ¿en qué te diferencias de cualquier otro? Hasta los paganos hacen lo mismo. Y unos capítulos más adelante, también en Mateo 22 dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y está hablando el Señor Jesús y dice, este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley, dice el Señor Jesús, y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. Y luego, el gran apóstol Pablo, un hombre carismático, un hombre hacedor de milagros, diríamos hoy, un pentecostal de hueso colorado. Miren lo que dice. Si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo, estamos leyendo 1 Corintios 13, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, yo solo sería un metal ruidoso y un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El lugar a donde nosotros vamos, dentro de apenas unos días, es como Jericó. La gente está esperándonos. La gente sabe que algo nuevo está en el barrio sucediendo. La gente vio que se estuvo construyendo el nuevo templo allí y que entraban los obreros y salían y está viendo los carteles y está viendo los flyers y sabe que va a haber una nueva congregación en ese lugar. Están expectantes porque saben que algo va a pasar. Van a estar subidos a los árboles como Zaqueo, viendo a ver qué pasa. Somos nosotros los que estamos entrando a West Kendall y tenemos que mirar en los árboles, tenemos que mirar abajo de las piedras, tenemos que mirar dentro de las casas y tenemos que empezar a llamar a esa gente por su nombre y tenemos que empezar a visitarlos y tenemos que empezar a amarlos aunque ellos ni nos conozcan, ni sepan nada de nosotros. Ese es el gran milagro número uno que el Señor Jesús nos encarga es amar al que no nos ama. Y lo dice claro su palabra, amar a quien te ama, eso es fácil, eso es muy sencillo. Pero el milagro que marca la diferencia es amar al que no te ama. El milagro que hace que la gente diga, ellos tienen un Dios que está cerca, es amar al que no te ama. La gente va a decir, ellos tienen un Dios que está cerca y yo quiero también tener a ese Dios. Y ellos solos van a comenzar a llegar y se van a comenzar a acercar cuando dejemos de hablar y comencemos a hacer milagros. El milagro de amar. Ese es el milagro número uno, el milagro de interesarte por ellos, aunque tú no le intereses a ellos. Yo anoté algunos aquí, se los quiero leer. El milagro de caminar una milla más, como dice el Señor Jesús, aunque ya hayas caminado varias, caminar una más. El milagro de poner la otra mejilla cuando te hayan golpeado. ¿Recuerda esa enseñanza del Señor Jesús? Eso es amar. El milagro de servir, aunque ni siquiera te lo agradezcan. El milagro de sonreír, aunque te traten mal.
el milagro de perdonar, aunque no seas del culpable, el milagro de amar, aunque no te amen. Eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros como iglesia que hagamos en esta nueva etapa que se está abriendo delante nuestro. Que no solo seamos hacedores de discursos, que seamos hacedores de milagros. El milagro de amar, número 1, es el que produce el más grande de los resultados, como produjo con Zaqueo. Solamente el Señor Jesús lo amó y le dijo: Zaqueo, voy a tu casa, quiero comer contigo. Eso es lo que el Señor está esperando que nosotros hagamos en la nueva tierra a la que estamos por entrar dentro de unos días. Como el pueblo de Israel estamos aquí, y hay otras palabras de Moisés que quisiera leerles ya al final de su libro, al final del libro de Deuteronomio, en el capítulo 30. Moisés le dice al pueblo, después que le dijera los vecinos, las ciudades vecinas tienen que reconocer en ustedes que tienen un Dios que está cerca. Después que le dijera eso, miren lo que les dice casi al final del libro, casi al final de su discurso y al final de su vida, porque luego de este discurso Moisés muere y no entra con el pueblo a la tierra prometida. El pueblo entra de la mano de Josué, su ayudante. Moisés, ya de 120 años de edad, teniendo mucha experiencia y mucho trato con Dios, les dice al pueblo, Deuteronomio capítulo 30, el mandato que te entrego hoy no es demasiado difícil. No es demasiado difícil de entender, dice, ni está fuera de tu alcance. Por el contrario, el mensaje está muy al alcance de la mano. Está en tus labios y en tu corazón, para que puedas obedecerlo. Ahora escucha, miren estas palabras, son fuertes. Les dice, en este día te doy a elegir entre la vida y la muerte, entre la prosperidad y la calamidad. Pues hoy te ordeno que ames al Señor tu Dios y cumplas sus mandatos, sus decretos y ordenanzas, andando en sus caminos. Si lo haces, vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Aquí se trata de dar este paso con o sin la bendición de Dios. Y el Señor le decía a los israelitas y nos dice hoy a nosotros, si lo haces, vivirás. Vivirás y te multiplicarás. Y el Señor tu Dios te bendecirá a ti y también a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Vamos a West Kendall, podemos ir de cualquier manera, pero el Señor nos está indicando a través de su palabra, como le indicó al pueblo de Israel cuando estaba dejando una etapa y entrando a otra, que no quiere que vayamos solamente a hablar, que no quiere que vayamos a calentar bancos, a hacer bulto, a ocupar un espacio. Quiere que vayamos a amar a la gente que nos rodea, que nos va a rodear en ese lugar nuevo a donde vamos a ir. Y dice, si haces eso, si amas al Señor tu Dios de todo corazón y sigues mis ordenanzas, la gente lo va a ver y va a decir, ellos tienen un Dios que está cerca y ellos se van a acercar. Y el Señor va a agregar a la iglesia todas esas personas. Y el Señor, como es su palabra y lo dice, nos va a multiplicar. Sus promesas son abundantes, pero el paso lo tenemos que dar nosotros. El paso, entrar a la ciudad de Jericó, a esa ciudad que era llamada la ciudad de las palmeras, esa que alguna vez los muros fueron demolidos también por el poder de Dios. Esa ciudad, allí entró el Señor Jesús y buscó arriba de los árboles. Así que si algo creo yo que tenemos que llevar en nuestra mente y en nuestro corazón los próximos días, a partir del próximo domingo, día de reunión, que vamos a estar allí en el nuevo templo en West Kendall, es que tenemos que buscar
a las personas que están arriba de los árboles. Tenemos que llamarlos por sus nombres y tenemos que bendecirlos con el gran milagro de amarlos aunque no los conozcamos. Si nosotros hacemos eso, la promesa es una: el Señor va a ir con nosotros, el Señor va a ir delante, dice, vivirás y te bendeciré. Lo lindo de escribir la historia es que la tenemos bien fresca. Y cuando nosotros tenemos bien fresca la historia, no nos olvidamos de lo que hemos vivido y eso nos hace entender de una manera distinta el presente y entender de una manera distinta el futuro. Cuando nosotros vemos que hemos estado orando por ese lugar allí en West Kendall durante años y hemos estado reuniéndonos con mucho sacrificio en este teatro, donde a las 6 de la mañana tienen que estar los jóvenes, 5:30 de la mañana a veces tienen que estar los jóvenes armando todo esto, durante años, orando por ese nuevo lugar. Cuando nosotros ahora estamos escribiendo la historia y vemos que el Señor abre las puertas de algo tan maravilloso como un local para 800 personas en un lugar donde no había posibilidades de tener nada, entonces decimos, Señor, ayúdanos a no olvidarnos de todo este tiempo que estuvimos aquí trabajando, sacrificándonos por mantener tu testimonio. Y ahora ayúdanos a comprender el futuro, a aceptarlo y a aprovecharlo, amando a la gente que nos rodea. Si usted de alguna manera forma parte de este equipo, creo que tiene que estar contento, como yo le decía al principio. No tardamos 40 años. Gracias a Dios comprendimos que el Señor va delante nuestro, ¿verdad? El pueblo de Israel tardó 40 años, al final lo entendió. Nosotros apenas 4 o 5 años. También fuimos duritos, porque pasaron nuestros años, pero no tantos. Y el Señor ahora nos bendice. Si usted forma parte de este equipo, qué lindo que es. Vamos a poder juntos amar a la gente. Si usted nos visita por primera vez y dice, pero de este hombre, ¿de qué está hablando? ¿De qué está hablando? Bueno, le digo, nosotros somos un equipo que hemos sido comprados por el Señor Jesús, que hemos sido adoptados por Él como sus discípulos porque creímos en su sacrificio. Somos un grupo de gente que estamos unidos con Dios a través de Cristo. Y por eso, porque hemos tenido la bendición de haber encontrado otra vez a Dios y encontrado la vida abundante, ahora queremos decírselo a la gente que nos rodea para que también ellos puedan encontrar el mismo camino a Dios que se llama Cristo. Entonces, si hoy usted está aquí visitándonos o nos está mirando a través del video en donde sea que esté y dice, bueno, pero yo no formo parte de ese equipo. Usted sabe que puede formar parte de este equipo ahora, porque solo es un paso de fe entrar y luego el Señor te sostiene. Solo es levantar la mano y el Señor la tiene extendida para tomarte. Así que yo quiero pedirles que nos pongamos de pie porque hoy tenemos que hacer dos cosas. Nosotros encomendarnos en manos del Señor para esta nueva etapa. Y usted, si no tiene a Cristo en su corazón, queremos que forme parte de este equipo porque necesitamos gente que después pueda decirle a otra gente, Dios está cerca, Dios se ha acercado. Yo quiero hacer una oración para todo aquel que no forma parte de este equipo. Quiero hacer una oración para que usted me siga y pueda decirle a Dios, acepto el sacrificio de Cristo, me quiero unir contigo. Y después vamos a orar todos juntos agradeciéndole a Dios por esta etapa que termina y esta nueva etapa que comienza. Oremos, y si usted no aceptó nunca al Señor Jesús en su corazón, hágalo en este momento y dígale, Padre Celestial, reconozco que no formo parte de tu cuerpo, reconozco que no soy tu hijo, que apenas soy una criatura, pero no tengo esa relación contigo que quisiera tener. Acepto el sacrificio de Cristo. Acepto ese sacrificio por el cual me puedo unir otra vez contigo, Padre. Reconozco que soy pecador, que me he apartado y que anduve haciendo lo que se me ocurrió, pero ahora quiero otra vez estar en tu presencia.
Y para todos nosotros vamos a darle gracias por esta etapa tan linda que hemos vivido y dándole gracias en fe por la nueva etapa que va a comenzar el próximo domingo. Vamos a orar. Padre nuestro, alabamos tu nombre. Te damos muchas gracias por la paciencia que has tenido con nosotros todo este tiempo enseñándonos, ayudándonos a comprender que tenemos que confiar plenamente en ti y que tenemos que iniciar una relación diaria contigo. Señor, gracias. Gracias por estar a nuestro lado en momentos de alegría y gracias por estar en momentos difíciles. Gracias por estar al lado de cada uno de nosotros cuando pasamos enfermedades, cuando pasamos problemas y también cuando pasamos alegrías y momentos buenos. Gracias por esta etapa que está terminando, Padre, y gracias por esta etapa que está comenzando. Queremos ser herramientas útiles en tus manos, en el lugar a donde nos lleves. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Amén.